¡Hey! Muy buenas a todos, ya estamos listos para la lectura reacción de hoy que corresponde al día lunes 4 de mayo y estamos muy felices de contar con la presencia de todos ustedes en esta lectura reacción de la lección de hoy, cuyo título está muy bueno y está muy interesante y pienso, Mirla, que vamos a aprender cosas muy valiosas para nosotros, así que queremos... Claro que sí, mi nombre es Kevin. Yo soy Mirla. Y queremos darle la bienvenida a todas aquellas personas que nos están siguiendo pues sostenidamente cada día, cada mañana. Muchas gracias por ese apoyo, muchas gracias por ese soporte tan valioso para nosotros pues que recibimos de ustedes. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y también darle la bienvenida a aquellas personas que nos están siguiendo recién, Mirla, que nos están siguiendo pues hace pocas horas, que le han dado al botón de seguir. Muchas gracias por ese compromiso que sentimos de ustedes. Sus nombres irán apareciendo de este lado, justo aquí. Bueno, el nombre de las personas que nos están siguiendo recientemente. Ya está con nosotros Betsabe, ya está con nosotros Rosa, ya está con nosotros Nubia y más personas todavía que van uniéndose. Marisela, Sadid, Loida, etcétera. Bienvenidos a todos, queremos que se sientan felices y cómodos en esta transmisión de esta lectura reacción del todo especial, pensada con mucho cariño para que ustedes y yo pues podamos junto con Mirla disfrutar de el contenido de la lección. Como ven, el título de la lección para esta ocasión es traducción e interpretación, nada menos. Así que tenemos mucho pan que rebanar, mucha mantequilla que untar. Lunes 4 de mayo. ¿Empezamos con la lección de una vez, Mirla? Vamos a empezar, amor. Pues vamos para allá. Aquí vamos. Dice, a ver, traducción e interpretación. dos palabras muy, pero muy interesantes para tener en cuenta. Muy interesantes. Vamos, Mirla. La Biblia se escribió en idiomas muy antiguos. El Antiguo Testamento se escribió principalmente en hebreo, con algunos pasajes en arameo, mientras el Nuevo Testamento se redactó en griego koiné. Exacto. La mayoría de la población mundial actual no habla ni lee esos idiomas antiguos. Por lo tanto, la Biblia tiene que ser traducida a diferentes idiomas modernos. Sí, y esto es algo que hemos mencionado por mucho tiempo, efectivamente, Mirla. El asunto, el tema importante de que la Biblia ha sido escrita en idiomas que nosotros pues no hablamos, ¿no? Ese es un tema muy valioso para tener siempre en cuenta, puesto que vamos a entender a las escrituras de una forma más adecuada cuando uno comprenda que hay una distancia de idiomas entre el texto bíblico y nosotros, amigos, y es una distancia importante. A ver, dice la lección que la Biblia fue escrita en hebreo, déjame tenerla aquí. En hebreo, pues solamente dice hebreo, pero es un tipo de hebreo, porque hay algunos tipos de hebreo. El hebreo es una lengua semítica, Mirla, es decir, que proviene de los descendientes de Sem. Y este hebreo es un hebreo muy antiguo, es un hebreo cuadrático. El hebreo de ahora ciertamente tiene algunos añadidos de vocales, pero este hebreo era tan antiguo que no tenía ni siquiera vocales, Mirla. Claro, porque la lengua con el tiempo también se va modificando. Va evolucionando, va desarrollándose, va mejorándose. Por ejemplo, en el griego que está mencionando aquí es un tipo de griego que existe, el griego koiné. Hay tres tipos de griego para las personas que quieran conocer un poquito más. Está primero el griego moderno, que es el griego que se habla hoy, porque hoy ciertamente en Grecia se practica de algún modo el griego, ¿ok? Está el griego clásico. El griego clásico es el griego de los filósofos, el griego en el cual fue escrito pues la Odisea, la Eneida, la Ilíada, ¿no? Que son obras maestras pues muy archiconocidas, ¿no? De Homero. ¿Ok? Ese griego clásico es un griego naturalmente filosófico, es un griego muy profundo, es un griego cuya sola mención y cuyas solas palabras ya nos va abordando abundante información. Había puesto un ejemplo hace algunos días, recuerdo. No es lo mismo en griego decir invítame por favor un vaso de agua que decirlo en español, ¿no? Si a ti te dijeran, Mirla, invítame un vaso de agua, uno reaccionaría, le das un vaso de agua, ok, porque lo que quiere es beber agua. Claro, tomar agua. Pero en el griego habría que ser más específico, uno tendría que decir, por favor, dame un vaso con agua. ¿Por qué razón? Porque los vasos de agua no existen. O sea, hechos de agua. Exacto. Los vasos son sentido. de vidrio, son de plástico, son de madera, etcétera. Pero de agua, a menos que
sea un vaso de hielo. ¿Ok? No hay. Entonces, en griego habría que ser más específico y decir, invítame por favor un vaso con agua. Cualquier vaso, de plástico, de lo que sea, pero que contenga agua porque lo que quiero es beber agua. Entonces, esas diferencias en el griego son importantes. Y el otro griego es el griego koiné. Koiné pues viene de la palabra koinos, que significa pues pueblo, casa, etc. Es el griego que la palabra, es el griego que la gente no filósofo, la gente común, las personas del vulgo, pues hablan. Es el griego, digamos, normal, el griego del día a día, etc. En ese griego fue escrito el Nuevo Testamento, en la lengua pues más común posible. Y en el tiempo de Jesús tenemos un pequeño agravante interesante para entender el texto bíblico, y es que en el tiempo de Jesús leían en hebreo la Torá, el Antiguo Testamento, escribían en griego, pero hablaban en arameo. Wow. Una cosa De locos. Una cosa interesante, así que Jesús era bilingüe o trilingüe fácilmente, porque sabemos que Jesús sabía escribir. Primero porque sabía leer, el que sabe leer pues sabe escribir. Y segundo porque hay un episodio en su vida en el cual él pues escribe en el piso los pecados de algunas personas que habían traído pues a una mujer sorprendida entre comillas, porque en realidad fue una trampa, ¿no? Pues por algunas personas que habían traído a una mujer sorprendida en adulterio. Interesante información. Entonces, esa información que la lección nos está dando es importante a tener en cuenta. Y de estos idiomas, del hebreo, algunas partes del Antiguo Testamento, en arameo, muy pocas, y del griego, el Nuevo Testamento, nosotros no lo leemos en esos idiomas, lo tenemos traducido. Claro. Y esos idiomas pues ya han caído en desuso, se le llama lenguas muertas. Por eso se lo puede estudiar, puesto que ya no evoluciona más la lengua, ya está tal cual, está muerto. No, y la lección dice que tiene que ser traducida a diferentes idiomas modernos. Nuestro mismo lenguaje cambia con el tiempo, evoluciona con el tiempo. Entonces, por eso es que reciben también actualizaciones las Biblias que nosotros tenemos. No es igual de 1960 que el para año nada 2000. Es igual, para Son nada. años, ¿no?, que le preceden. Son Entonces, cosas va cambiando muy diferentes. el idioma, el lenguaje cambia, amigos. Cambia mucho. No queda igual de que es para siempre, no es así. Exacto, y mira la forma diferente de hablar que tienen los peruanos y los dominicanos. Exacto. No solo estoy hablando de la forma de pronunciar las palabras, etcétera, o de decir las cosas, sino que estoy mencionando las palabras que se usan, que ya tienen un significado diferente. Incluso, mira, hay frutas que se dice en peruano de una manera, en dominicano, en el Perú de una manera, en dominicano de otra manera. Verduras también, objetos también. Entonces, imagínense, en el mismo español que hablamos, castellano, no es igual. En un país y otro no es igual, no es lo mismo. Pongamos un ejemplo, a ver, aquí decimos papaya a la fruta. En mi país se le dice lechosa. Lechosa. Aquí se decimos papaya. Plátano, pero ustedes tienen guineo. Tiempos de plátano. Ajá. Tipos de plátanos, perdón. Tenemos aquí maracuyá. Hay chinola. Palta. Aguacate. Son ya palabras diferentes. Exacto. En una misma época. En una misma lengua, aparentemente, ¿no? Entonces eso hace que sea interesante leer el texto bíblico. Por eso es bueno dar el salto de la versión de Reina Valera de 1960, que es la más popular, y pasar a una versión más actualizada. Es bueno porque el texto bíblico ha recibido mayor revisión y está en un lenguaje más actual. Más moderno. Porque las lenguas van cambiando, los idiomas van modificándose, van teniendo actualizaciones. Por ejemplo, otro ejemplo, si usted se pone a leer una novela hoy o un libro de Mario Vargas Llosa, de cualquier autor pues contemporáneo, y luego lee El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, del Manco de Lepanto, de Miguel de Cervantes, va a encontrar un español completamente diferente al actual, o sea, completamente diferente, y en algunos puntos hay que practicar ciertos principios de interpretación para poder entender ese texto, porque hay palabras que ya cayeron en desuso. Así es. Todavía en años cuando la palabra fue, por ejemplo, se tildaba, ya no. Antes se tildaba. Solo también se tildaba. Hace pocos años ya no se tilda solo. Solo se tildaba cuando la palabra solo podía ser sustituida por la palabra solamente. Yo extraño mucho esa tilde porque yo creo que hace falta. Pero el idioma va evolucionando, va cambiando, va mejorando, etc. Mejorando no sé si decir, pero sí va actualizándose. Recuerden que la reina
del idioma es el uso. El uso. Si la mayoría de personas le da un uso determinado, ese uso va a terminar siendo aceptado, en nuestro caso los hispanos, por la Real Academia Española, los hispanos parlantes. Ok, interesante. Para que vean qué complejidad más grande. Muy interesante. Entonces, ahora, con estos cambios que hay, en pleno 2020, ok, entre países diferentes, desde 1960 al 2020, que hay más o menos unos 60 años, imagínense el hebreo de hace 1500 años. Que fue escrito, 1500 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Más 2020 años de nosotros, son unos 3500 años de antigüedad. Imagínense. O sea, no podemos intentar tapar el sol con un dedo en este caso y decir, no hay diferencia. Es el mismo texto que estoy leyendo en su cabeza. No, son textos. Es un texto cuyo mismo idioma ha evolucionado. De hecho, hay diferencias entre el Génesis y Malaquías o Segunda de Crónicas, porque ahí entre Génesis y estos textos habría unos aproximadamente 1100 años de diferencia. Así que la traducción, amigos, no es fácil. No es fácil. Los autores han tenido que romperse el coco para poder darnos la palabra en su mayor pureza, en su mayor lo mejor posible. Muy bien dicho. Para que tengamos el mensaje principal o básico de la Biblia. Así es. Y esto es algo muy a tener en consideración si es que usted quiere leer el texto bíblico y entenderlo debidamente. Exacto. Se sugiere tener o estudiar la Biblia en más de una versión incluso. En más de una versión. En cuanto le sea posible comprar más versiones, o hay versiones disponibles online ya. O sea, hay una página que se llama Getaway que te da todas las versiones o la gran cantidad de las versiones de la Biblia. Y es una buena versión. Hay aplicaciones para celulares. Y sería bueno, pues los que no tenemos acceso a la lengua original, estudiar en una versión, comparar con otra versión y luego otra versión para tener una idea mejor. Y si esas versiones son más actuales, lo que no significa que sean mejores versiones, pero sí que estén utilizando un español más nuestro, más contemporáneo, pues mejor. Exactamente. Así es. Continuamos. Dice, pero como todo buen traductor sabe, toda traducción siempre implica algún tipo de interpretación. Sí. Algunas palabras en un idioma no tienen un equivalente exacto en otro. El arte y la habilidad de traducir cuidadosamente y luego interpretar textos bíblicos se llama hermenéutica teológica o bíblica. ¿Ve? Entonces hay idea, como estábamos diciendo en la semana pasada, que hay frases que se dicen en un idioma de una manera, pero cuando tú lo traduces no tiene sentido en otro idioma. Hay que interpretar el mensaje de esa palabra, de esa frase, para que se pueda entender. Muy bien dicho, Mila, porque entre idioma e idioma, incluso las construcciones de sintaxis, que es el orden de las palabras en una oración, son diferentes, Mila. Exacto. Son diferentes. Lo mencionaba hace un tiempo, nosotros construimos nuestras oraciones primero con sujeto, ¿okay? Luego con el verbo predicado u objeto directo. Sujeto, verbo, objeto directo. Así construimos nuestras oraciones. Ella caminó hacia la puerta. Okay. Ella, sujeto, caminar, verbo, hacia la puerta, viene a ser el añadido al verbo, predicado, objeto directo. Muy bien, hasta ahí estamos bien, pero en hebreo la construcción no es así, la construcción cambia, es verbo primero, o sea, verbo primero. Caminó. Sustantivo, el sujeto, y luego el objeto directo. Caminó ella hacia la puerta. Exacto, y eso lo encontramos en Génesis 1:1. Creó, verbo, Dios, sustantivo, sujeto, los cielos y la tierra. En un español pues más actualizado, más ajustado, mejor dicho, a nuestro sintaxis, tendríamos que traducir: Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el orden como nosotros hablamos. En el principio. Ajá. Pero aquí tenemos que creó Dios los cielos y la tierra. Así no hablamos nosotros. Corrió ella hacia la puerta. O sea, está entendible. Tiene un sonido incluso poético. Pero no es nuestra construcción natural. Ajá. Interesante. Y entre el inglés y el español, aquí hay varios que hablan inglés que nos están escuchando, también hay diferencias notables. Notables de construcciones. Interesante. Entonces ese es el gran desafío del traductor. Ese es el gran desafío. ¿Podríamos saludar a algunas personas, Mirla, te parece? Vamos a saludar, amor. Ya, mientras voy abriendo aquí. Vamos
Vamos a abrir aquí para que ustedes puedan participar con nosotros. Vayan escribiendo sus comentarios, sus saludos. Vamos a saludar un poquito a los amigos que han ingresado, ¿no? Para ver cómo están, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, hasta lo que hemos estudiado, lo que hemos leído. Vamos a ver qué tienen que decirnos. Que imagino que son cosas importantes. Además de saludarnos, claro, pues como ya es habitual. Claro, ¿no? Para saber, porque hemos iniciado sin saludar a nadie, sí. Prácticamente. Sí, vamos a saludar a todos. A ver, desde aquí. Vamos a esperar a que cargue. Ya estamos. Aquí están, Cuando esté la transmisión. Claro. Ok. Ahí Aquí tenemos a Josh, a Elsa. Antes, Nubia primero nos saludó. Déjame confirmar si es el primer saludo. A ver. Sí es el primer saludo, Nubia. Entonces estamos bien. Buen día, Nubia. Un fuerte abrazo para ti. Qué bueno tenerte con nosotros en esta transmisión. ¿Cómo estás? Bienvenida, me gusta. Rosa Tepoch, ¿qué nos dice? Dice, muy buenos días, saludos. Bendiciones en este día. para ti. Elsa Díaz. También saluda a Elsa, como buenos siempre, días. como cada mañana. Josh. Dice, Pastor Kevin, hermana Mila, Dios los bendiga. Un gusto verles de vuelta. We miss you too, man. We miss you too. Maricela también, que Dios te bendiga, Marisela está con nosotros también. Magdalena Núñez. Buenos días. Pensé que no se lo había perdido. No, aquí estamos, amiga. Aquí estamos. Todavía estamos haciendo ajustes. Sí, Giovanna Pereira. Buenos días, amiga Giovanna. Dios te bendiga, Giovanna. Sandra Milena está con ¿Cómo nosotros. estás? Techi León también. Ustedes Buenos pueden leer días. ahí. Ustedes pueden leer el saludo también. Exacto. ¿Okay? Patricia Escobar también desde Chile. Está con nosotros. Julio Carrera, aquí estoy. Comenzando lo de ayer. Ok, que perfecto. No Albania, saludos a todos. Bendiciones, mamita. A ver qué nos dice Josh. Vamos La a leer. Biblia es su propio intérprete, debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Bien. Debería adquirir el conocimiento de su gran tema central del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran cosecha y de la obra de la redención. Comentario, muy lección, buena. muy buena. Sí, muy cierto. Este párrafo, esta cita. Vemos la idea de interpretación y traducción. En Lucas 24-27 incluso Jesús tuvo que explicarles el significado de las escrituras a los discípulos. Okay. ¿Qué nos dice eso acerca de la importancia de la interpretación? Oh, sí, buen punto, muy buen punto. Vamos a leer. Primera de Corintios 12:10. Primera de Corintios 12:10. Buscamos aquí. Primera de Corintios 12:10. Exacto. Dale, Mirla. A otro, el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Miren, interpretación de lenguas, mucha gente lo interpreta aquí como hablar en lenguas en el sentido de que habla, pues, otro idioma. En realidad, una lengua angelical. Una lengua angelical, entre comillas, ¿no? Que viene a ser un balbuceo, un repetir de palabras por palabras, repetir por repetir, hablar por hablar, ¿no? Pero en realidad esta es una forma de referirse a interpretar un texto bíblico para finalmente traducirlo también. O a interpretar a alguien en vivo, ¿no? Cuando una persona está predicando en otro idioma y que tenga un traductor. Ciertamente es un don, por supuesto que lo es, ¿no? Y pues proviene de Dios, ¿no? Porque no todos tienen la habilidad para aprender con facilidad otros idiomas. Eso hay que reconocerlo, ¿no? Muy buen texto. Aquí es la palabra clave para nosotros es interpretación de lenguas. Volvemos a la lección. Hay otro texto que es 14:26. 14:26. Vamos a avanzar aquí. 26. Lee, Mirla. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Estas palabras tiene lengua, es importante para lo que nosotros estamos estudiando. Y tiene interpretación también. No es el hablar en lengua una forma de decir cosas sin sentido como nuestros buenos, y con todo cariño, nuestros buenos amigos pentecostales piensan, ¿ok? No es ese tipo de don del cual está hablando el texto bíblico. Está hablando de hablar lenguas diferentes, no de lanzar, proferir alaridos o decir incoherencias. No, se trata de una lengua que existe. De hecho, un idioma, voy a explicar esto. Una lengua es un conjunto de signos que un determinado grupo de personas habla
y se entienden entre ellos. Es una lengua. Y una lengua pasa a ser idioma cuando esa lengua es aceptada en un país como idioma oficial. Esa es la diferencia entre lengua e idioma. En cuanto al habla, porque no estamos hablando de la lengua, del músculo, ¿no? Del órgano, mejor dicho. Estamos hablando de la diferencia de lengua y habla en ese sentido. Entonces, cuando uno dice, ¿qué lengua hablas? Está bien preguntado. Y cuando dice, ¿qué idioma hablas? La respuesta debe ser, pues, una lengua que haya sido admitida como idioma oficial de un país. Esa es la diferencia entre lengua e idioma. Por ejemplo, mientras el aymara no sea admitido como lengua oficial de un país, pues es una lengua, no se le puede tratar de idioma propiamente hablando, o sea, siendo rigurosos con el término idioma, ¿no? Muy bien, qué interesante lección, qué interesante lección. Continuamos, Mirla. Con la lectura, hay otra lectura de Juan 1:41. Juan, aquí está, Juan 1:41. Vamos allá. ¿Juan o primera de Juan? Juan, ¿no? 1:41. Exacto. Lee, Mirla. Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. O sea, ahí traducido. Mira, qué interesante. No había visto este texto con esta connotación, con esta... De traducción. Sí, de la palabra traducción. Qué grande, qué grande. Pues Mesías es una palabra en hebreo. El hebreo es Masaya, esa es la pronunciación, Masaya. Y esta palabra aparece con mucha frecuencia en el libro de Daniel, Masaya. Y Masaya simplemente significa el elegido, ¿no? Aquí lo está traduciendo al griego, en realidad, el autor Juan, pero en arameo también lo habría dicho, pues, Simón, ¿no? Y en griego viene así a decirse Christos, que pues es el equivalente de Masaya, significa lo mismo. Claro, el elegido, el ungido también. Ok, Cristo, que ha sido traducido al español con Cristo. Quiero hacer un alto aquí porque hay una corriente religiosa en la actualidad que está tomando desprevenida a muchas personas, haciéndoles creer que ellos son el pueblo, digamos, bíblico de Dios, porque al contrario de mencionar las palabras Jesús, Dios, están empezando a usar términos de la lengua original. Allá le llaman Yeshua, lo cual es correcto, le llaman Elohim, lo cual es correcto, a Dios, le llaman Adonai, también es correcto, y utilizan ese tipo de nombre, y cuando se refieren a Moisés ya no le llaman Moisés, le llaman Moshe, que es el nombre correcto, a Salomón le llaman Shalomó, que es el nombre correcto, o Sholomo, que también es una variación del nombre correcto. David no hay problema porque se pronuncia igual. A Job ya no le llaman Job, le llaman Job. Lo que están haciendo estas personas es mencionar los nombres sin traducirlos. Así es como se pronunciaría en la lengua original. Masaya, Christos, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿eso es incorrecto? No, no es incorrecto, está correcto. Pero también llamarle Mesías, llamarle Cristo, llamar Dios o llamar Jesús tampoco también está incorrecto. Está correcto. Simplemente le estamos llamando en nuestro respectivo idioma, o sea, eso no está incorrecto. Pero ya con esto, esta denominación intenta disfrazarse de bíblica, cuando en realidad sus principales enseñanzas están completamente descontextualizadas del texto bíblico. Es el clásico intento de volver a ser como eran en el Antiguo Testamento de manera literal, al cual nuestros buenos amigos en Perú, sobre todo israelitas del Nuevo Pacto, pues se han inclinado a volver a hacer sacrificios, a volver a hacer sacrificios animales, real, cuando eso ya terminó. Ya pasó, porque Jesús murió, que el sacrificio real. A dejarse la barba larga y cosas así, que es el voto nazareno, que ya quedó en el pasado también, ¿no? Y a practicar la circuncisión, por supuesto, que debe ser muy doloroso para ellos. Entonces, en ese sentido, pronunciar, porque mucha gente me ha preguntado eso también por el WhatsApp y por el Facebook, pronunciar de manera correcta y aprenderse esos nombres, pues bíblicos, no es pecado y está muy bien. No hay problema. Como tampoco hay problema en hablar de estos nombres traducidos. No hay problema en ninguno de los dos casos. O sea, no es pecado propiamente hablando. Porque al final es el mismo nombre, o sea, solo que en un idioma u otro. Importa también la intención y a quién uno quiere dirigirse. ¿Ok? Amén. Claro que sí. Muy bien, avanzamos. Seguimos haciendo leyendo, este paréntesis. dice San Juan 9:7. 9:7, ¿no? 9:7. Vamos a ver, qué buenos textos, ¿eh? 9:7.
Lee, Mirla. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Otra vez. Fue entonces, se lavó y regresó viendo, Hasta ahí mismo, el mismo Jesús tradujo. Hizo una traducción ahí. Hechos 9:36. Hechos 9:36. Vamos Exacto. a ver. Hechos 9:36. Vamos a ver lo que dice. Lee, Mirla. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosna que hacía. Que en realidad Tabita y Dorcas originalmente son nombres propios. No es la palabra Dorcas que hoy conocemos, ¿no? Son nombres propios, pero que como esta señora, esta dama, hacía cosas de caridad, Buenas obras. nosotros hemos tomado su nombre para, pues... Un departamento de la iglesia. Un departamento de la iglesia, ¿no? Muy buena, Dorcas. Continuamos a ver con el texto Dice de Lucas 24:27. Qué buenos textos, mira, yo los habría pasado. Sí, la misma Biblia habla acerca de la traducción y la interpretación. 24-27. Qué interesante en esta época también, ¿ven? Sí. Entonces, eso nos deja mucho que decir. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras de lo que él decía. Claro, o sea que aquí había una interpretación. Una interpretación de la palabra. La lección había mencionado una palabra que nosotros no habíamos explicado todavía, que es la palabra, a ver, aparece aquí en la lección, hermenéutica, aquí arriba, hermenéutica teológica. Teológica o bíblica. No se líe de manera avanzando y está adquiriendo un nuevo nivel en este estudio. Ahora le debemos llamar hermenéutica, que es el nombre técnico de la palabra interpretación. Eso simplemente significa, ¿no? Entonces aquí dice en la lección, en todos los pasajes anteriores vemos la idea de interpretación y traducción. Y de hecho que ya lo vimos al leerlo. Ahora en Lucas 24:27, incluso Jesús tuvo que explicar ese significado de las escrituras a los discípulos. Que es Tuvo que interpretarles. ¿Qué nos dice eso acerca de la importancia de la interpretación? Que es imprescindible. Jesús mismo lo usó, hizo hermenéutica prácticamente él. El sentido de leer un libro o de escuchar a alguien hablar es interpretar. Ese es el sentido. Interpretamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Incluso al escuchar lo que la persona me dice, yo interpreto cuando escucho el mensaje, según yo lo reciba. Exacto. Y los canales de transmisión, deben estar bien. O sea, deben darse en un buen contexto. Un ejemplo de lo que nos está pasando ahora, que ¿no? el internet nos falla, entonces no permite que se transmita el mensaje de manera ultra. Exacto, y usted no nos puede interpretar bien por esa razón. Quiere decir que usted está interpretándonos a nosotros. Cuando nosotros le leemos, estamos haciendo interpretación de las palabras que usted eligió para transmitir su pensamiento. ¿Ok? Igual es el texto bíblico, o sea, es imposible no hacer hermenéutica, es imposible no interpretar. A menos que no lea el texto bíblico. Es la única manera de no interpretar. Pero lo que hay que hacer es interpretar bien. Ahí interpretar bíblicamente. Bíblicamente. Exactamente. Es lo que dice la lección. Sigamos leyendo. ¿Qué nos dice? La palabra griega hermeneuo, de lo que proviene de la palabra hermenéutica entre interpretación bíblica, se deriva del griego Hermes. Hermes era considerado un emisario y mensajero de los dioses y por ende era responsable de, entre otras cosas, traducir mensajes divinos para el pueblo. Exacto. La cuestión fundamental para nosotros en lo que respecta a la hermenéutica es que a menos que leamos los idiomas originales, nuestro único acceso a los textos es a través de traducciones. Afortunadamente, muchas traducciones hacen un buen trabajo a la hora de transmitir el significado esencial. No necesitamos saber el idioma original para poder entender las verdades fundamentales reveladas en las escrituras, aunque tener ese conocimiento lingüístico podría ser provechoso. Sin embargo, incluso con una buena traducción, una interpretación correcta de los textos también es importante. Como vimos en Lucas 24:27, ese es el propósito clave de la hermenéutica: transmitir con precisión el significado de los textos bíblicos y ayudarnos a saber cómo aplicar correctamente la enseñanza del texto a nuestra vida actual. Como lo muestra el versículo de Lucas mencionado arriba, Jesús hizo esto por sus seguidores. Imagina lo que debió haber sido tener a Jesús mismo interpretando pasajes de la Biblia para ti. Claro, eso también lo mencionamos. Entonces Jesús es un gran ejemplo para nosotros de lo que es interpretar. Así que aquí también tenemos que darnos cuenta de que nosotros también deberíamos de interpretar, pero adecuadamente las escrituras, viendo cuál es el mensaje básico para nosotros. O sea, no hay que saber el idioma original. Con lo que tenemos podemos aprender el mensaje que Dios nos quiere transmitir. El mensaje básico.
Ahora, si queremos profundizar más, entonces hay que recurrir a los otros recursos. Hay que recurrir a las otras herramientas, a los otros recursos. Por eso es bueno, amigo, por eso es bueno tener ese sentido de humildad, porque muchas personas creen ser la última interpretación posible del texto. Claro. Y lo predican a veces con una certeza que asusta incluso para aquellos que entendemos que el texto bíblico es infinito. Es infinito y tiene una profundidad insondable e inconmensurable. ¿Okay? Y lo predican con una certeza tal que en realidad lo que están demostrando es que no conocen todavía la profundidad del texto bíblico. Tenga la humildad de consultar a otras personas. Consulte a otras personas. Si entre teólogos se consultan, o sea, póngase a pensar en eso. ¿Cuánto más nosotros que no tenemos acceso probablemente a todas estas herramientas? Consulte y ese sentido de humildad nos debe acompañar siempre, Mirla. Yo de hecho hago muchas consultas con profesores míos con quienes mantengo contacto. Mirla lo sabe. Uno de esos profesores está en España, otro profesor está, entiendo yo, en Estados Unidos, otro está en Bolivia y en diferentes lugares. Y les consulto sobre temas que voy estudiando o de dudas que tengo también. Porque la duda, ya explicamos ayer, que nos debe llevar a un debido estudio. Entonces hay que consultar. Usted consulte con su pastor inmediatamente. Si tiene alguna idea, algún punto interesante que rescatar del texto bíblico, consulte con su pastor, amigo mío. Que su pastor tiene 5 años teología. Tiene formación teológica. Por eso se estudia tanto, 5 años. Es estudiar la Biblia de manera profesional. Consulte con él. Y también puede contar con nosotros. Si en algo podemos servirle, podemos ayudarle, pues en el Facebook, usted ingresa al Facebook, ahí hay un botón que dice WhatsApp, nos puede escribir allí, le da clic e inmediatamente va a abrir su WhatsApp para que nos dé un mensaje. Siempre recibimos preguntas en el transcurso del día y en la medida de lo posible tratamos de responder lo más pronto posible, ¿no? Estamos para servirles, pero no se quede usted con la duda. No, eso no es bueno. Y sobre todo, no se quede solo en el estudio del texto bíblico pensando que usted tiene la razón. Abra su mente a nuevas perspectivas del texto bíblico. Y si encuentra evidencia respecto de un punto, evidencia bíblica, consulte en otras personas también, y tiene que cambiar su manera de pensar, pues cámbiala. Y recuerde que el estudio de la Biblia también debe de llevarnos a la práctica. O sea, no solamente es estudiar y quedarme con lo que yo leí, es yo llevarlo a mi vida diaria, llevarlo a la práctica. Muy buena, Mirla, muy buena. Vamos a ver la última pregunta. Dice, muchos tienen acceso a varias traducciones, pero muchos otros no. Cualquiera que sea la traducción que tengas, ¿por qué es importante estudiar la palabra con oración y buscar obedecer sus enseñanzas? Claro. Para no hacer una interpretación inadecuada. Hay que la palabra esperando el mensaje, notar el mensaje adecuado con oración. No todos tenemos traducciones en físico, pero ya como que no hay excusa, ¿no? Al menos para los que me están escuchando, que deben tener mínimamente un celular para escucharnos, una laptop. ¿Por qué no tenemos excusa? Porque ahora todas esas versiones, traducciones, están en la web. O sea, y está en aplicaciones móviles. Hay una aplicación que se llama Biblia solamente, ese es el nombre. Y ahí también tiene versiones. Puedes descargar muchas versiones. Incluso hay páginas web, o sea, ni siquiera necesita descargar. Usted ponga un texto, digamos, quiero estudiar Lucas 2:52. Escribe en Google Lucas 2.52 o Lucas 2 nada más, y le va a aparecer páginas, y en esas páginas va a poder elegir qué versión quiere leer. O sea, no hay excusa ya. No tengo, etcétera, o vende muy caro, no lo sé. Ya no hay tal cosa. Por lo tanto, deberíamos, dado que no tenemos acceso a los idiomas originales, deberíamos leer los textos en varias versiones, porque eso nos va a dar un vistazo general, ¿no? Más amplio. Y ya he recomendado algunas versiones de la Biblia, ¿no? He recomendado la Biblia Reina Valera 60, la recomiendo porque sigue siendo de uso masivo, simplemente por eso. Y es bueno pues leer el texto que todos están o la mayoría está leyendo, ¿no? Pero las Biblias así académicas, pues la Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas, estas dos son más que suficiente para abordar el texto bíblico. Si me preguntan a mí, Kevin, ¿cuál es la Biblia que tú crees que es una traducción fiel
y más apegado al original, pues la Biblia de las Américas, pero eso no la libra de errores. Tiene algunos errores algo fuertes, pero uno que las conoce ya, pues no hay problema, puede seguir estudiando el texto, ¿no? Así que amigos, estudiar la palabra, interpretar adecuadamente, con oración siempre. Siempre con oración. Vamos a ver ya lo que tienen que decir los amigos. Sí, vamos a ver los comentarios de algunos amigos, vamos a revisar aquí. A ver, vamos allá. Su comentario es importante para nosotros porque es un feedback. Quizá alguno tenga alguna pregunta en específico que quiera transmitir y estamos aquí pues para eso, para servirles, ¿no? A ver, Julie Alcalde, buenos días. Dios te bendiga a ti también, Julie. Un fuerte abrazo para ti. Buen día, Cecilia. Buenos días, amiga. Sí, la señal ya es el internet que se puede hacer, ¿no? Nelly Martínez, buen día, saludos para ti. Bendiciones. José Manuel Contreras, buen ¿Cómo día, estás, amigo? Un saludo a toda la gente en Solusat. Un fuerte abrazo a todos por allá. Qué bueno. Saludo para ti, José Manuel. Fuerte abrazo. Ruby Revelo. Buenos días, hermano, que tengan una feliz semana. Gracias, la estamos teniendo. La estamos teniendo con ustedes. Buenas tardes. Nora Córdoba. Buen día, bendiciones. La comparación entre diferentes versículos que hablan del mismo tema nos ayuda a tener una idea más clara de lo que Dios quiere darnos a entender. Pero si hay que dedicarle tiempo al estudio, la oración y la comunión diaria con Dios, buen día. Sí, claro. Sí. Muy bien dicho. Excelente comentario, amiga. Virginia Laura. Muy buenos días, pastor y Milán. Dios les diga bendiciendo en su ministerio. Quiero saludar a mi esposo Félix Choque y a mis Dayana, Camila, Rodrigo, Liz, Belinda y Heidi. Wow. Estamos muy agradecidos a Dios desde Bolivia. La linda Bienvenido, Bolivia. Familia. Qué lindo es Bolivia, qué rica comida Bolivia también. Con nosotros será hasta la próxima. Bye bye.